Pablito decía, nos interiorizamos, ¿no?, en este mundo sonoro, y hoy sí que nos vamos a interiorizar, porque vamos a hablar de algún podcast en particular, pero en realidad queremos hacerle la entrevista a ella porque ella es directora de una productora de podcast que se llama Tristana, ya desde 2014, que tiene varios podcasts que son bastante conocidos. Entonces queremos saber un poco en qué se basa la producción, cómo se hacen los podcasts, los distintos géneros, cómo se puede, digamos, obtener ingresos de los podcasts, que también es muy importante. Así que ella es uruguaya, les contábamos, residente en Argentina ya hace mucho tiempo. Es Flora Flores Iborra y la recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. ¡Bravo, Flora! Me es Florencia, pero ya nos quedó Flora. Sí, está muy bien, Flora. Es que yo no respondo el nombre de Florencia. Me gritas en la calle Florencia y no respondo. Ya así que está. Perfecto, perfecto. Bien. Muchas gracias por estar. Por favor, para mí es un placer estar en Uruguay hablando de podcast. Les contaba fuera de cámaras que no tenemos muchos espacios así de reseña de podcast o de difusión de podcast, y para nosotros es súper importante para quienes producimos y hacemos, así que siempre es bienvenido. Y bueno, y escuchen podcast. Excelente. Ella se te nota con mucha energía, alegría cuando estábamos acá afuera hablando de los podcasts. Ay, es algo que te corre, te apasiona. Me apasiona completamente. ¿Cómo nace esa pasión? Siempre me gustó mucho la radio, siempre me gustó mucho el audio. Vengo de familia, de gente que ha trabajado en radio acá y no sé, viste que acá en Montevideo mucha capacidad para estudiar cosas de producción no había, y cuando me mudé a Buenos Aires me dediqué a estudiar allá. Hice un taller con la gente de Radio Ambulante, que fueron en el año 2015 allá. Gente que arrancaba ahí, ¿no? Gente que la estaba rompiendo en español, y me explotó la cabeza. Y a partir de ahí nunca dejé de producir. Y aparte entendí que un poco la lógica era producir de forma independiente, que era mucho más interesante, de forma independiente y autogestionada, para también conservar un poco la propiedad intelectual, ser más cuidadosa con el contenido, claro, hablar de las cosas y los temas que me interesan. Y entonces un poco por ahí también es que fundó Tristana, para justamente, ¿no?, con una perspectiva de género, con una mirada feminista del mundo, contar lo que yo creía que estaba sucediendo, ¿no? Así que así arrancamos. ¿Y qué es lo que tiene el podcast, ¿no?, que lo diferencia de la radio? Para mí la forma en que se escucha. O sea, no tanto la forma en que se produce, ¿no? O sea, vos tenés que tener presente que quien te escucha en un momento que esa persona elige, ¿no? Esto que yo siempre digo que es radio a demanda, y que ahí me sumo a esa biblioteca, porque hay quienes dicen que el podcast no es radio. Para mí sí, para mí tiene ciertas particularidades el podcast que hace que uno no diga la hora, que no hable de cuestiones que puedan perder vigencia en el tiempo, porque la gente te escucha cuando quiere. Ya, digamos, como que lo que cambia es la forma, ¿no? Ya no sintonizamos la FM o la M, sino que, bueno, cuando estamos en el auto, cuando vamos a correr, cuando hacemos ejercicio, cuando caminamos, nos calzamos los auriculares y escuchamos. Y tiene te eligen, digamos. Exactamente. No, y tiene también esta como dinámica de que más allá de que lo pueda hacer una persona, porque podés, como hablábamos hoy, bueno, arranco, tengo una idea, un micrófono, empiezo yo a autogestionarme. La mayoría de los grandes podcasts tienen como una producción muy parecida a la radio vieja, ¿no? Que trabajaba mucha gente, que cuidaba mucho el sonido, todas las cosas que sucedían, de realmente meterte en el mundo sonoro. De un tiempo a esta parte se empezó a profesionalizar mucho la industria, y por ejemplo en Buenos Aires lo que sucede también es que ahora casi todas las productoras de podcast tenemos guión, ¿no? Eso fue algo que yo siempre hice desde que arranqué, pero porque yo me sentía segura trabajando con un guión, y eventualmente la dificultad era cómo interpretabas ese texto que escribías para audio especialmente, ¿no? Pero no era tan común hace 9 años, cuando yo empecé, ver guiones de podcast. Y ahora casi que si no tenés un guión, medio que, viste, bueno, ya no estás en un nivel profesional de producción. Y eso requiere que uno piense exactamente qué es lo que va a decir, cómo se va a decir, qué se va a interpretar. Cada vez mi sueño es producir ficción, por ejemplo, que es mucho más caro que producir crónica narrativa o un podcast de entrevistas. Pero para mí esto, que trabajen actores y actrices, me parece que le da un vuelo estético divino. Entonces ahí sí, como una cosa implica más producción que quizás un programa de radio hoy por hoy, pero no porque, digamos, la radio no pueda producir buenas cosas, sino porque hay un modelo de negocios en donde generalmente pasa en Buenos Aires, me imagino que pasa acá, donde el formato de 4 amigos charlando es como mucho más económico, y entonces rinde, y bueno, y apuestan a eso. Porque por supuesto tener un elenco estable como en los 50 del radioteatro argentino, por ejemplo, tenía, es otro presupuesto. Totalmente. Pero quiero decir con esto que no me parece que sea el problema que sea radio, ¿no? O sea, sino creo que tiene que ver más que ver con una cuestión de económica, de las cosas que hoy por hoy garpan, digamos, económicamente. ¿Y vos decís que eso podría funcionar? O sea, el podcast, la ficción en el podcast. Totalmente. ¿Sí? Y de hecho está funcionando, por ejemplo, en España, les hablaba fuera de aire
La productora El Extraordinario acaba de sacar un podcast espectacular de ficción que se llama Bloom, que ganó un premio Ondas a mejor brand en podcast, porque de hecho es un podcast de marca, claro, que no te enterás prácticamente, y es una ficción espectacular. Y entonces, y yo estuve hablando con los guionistas y se fueron a Suiza a recorrer locaciones para inspirarse, o sea... Bueno, cuando hablamos la otra vez que hablábamos con Felo, que hablamos también de Caso 63, que fue un caso de ficción, o sea, un podcast, perdón, de ficción que total, mató. Tenés El Gran Apagón, que es una producción de Podium Podcast, que es otra compañía española, que es el grupo Prisa. O sea, y millones de descargas. O sea, que cuando las cosas se hacen bien y con pasión y bien hechas, la gente las escucha. Y de hecho conozco experiencias, perdona Noelia, en donde hasta la gente colabora, ¿viste? La gente paga ese contenido aunque todavía no esté al aire. Entonces... Como que sea un crowdfunding para el podcast, claro. Un financiamiento colectivo. Quizá porque en esta era, ¿no? tan visual todo el tiempo y que las imágenes te están atormentando, ¿no? Volver a la imaginación resulta atractivo también. Totalmente, pero aparte hay algo para mí del podcast, de la intimidad, de la empatía que genera para con quienes se escucha, que es como único, ¿viste? Ese vínculo con auriculares. Generalmente los podcasts se escuchan con auriculares, entonces hay como una cosa de, me estás hablando a mí, ¿no? Y algo de la imaginación de que todavía permite que vos te estés imaginando ese mundo y que finalmente la escucha termina cuando vos, oyente, lo escuchás. Y puede haber tantas escuchas como oyentes, ¿no? Entonces, para mí eso también es interesante. Vos sos guionista, de hecho, has ganado premios como guionista de podcast y eso. ¿Cuál es el desafío, ¿no? de guionar un podcast? Para mí el desafío más... Primero de que eso se va a escuchar. Y entonces no es lo mismo, un poco en mi experiencia de produciendo, yo me he especializado un poco en el tema de guión, incluso en Tristana, como que soy la persona que se ocupa de los guiones. Ahora cada vez con más compañeras, porque también eso hace que, viste, cada vez hay más empresas que vienen y te piden que hagas su podcast, o organizaciones sociales. Y la verdad que para mí el desafío primero es pensar en que eso se va a escuchar y que tiene que haber algo de la escucha, de que tiene que funcionar siempre en audio, ¿no? Y que cuanto más funcione en audio, más diferencial va a ser tu trabajo, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho usar el recurso como de los paisajes sonoros, de que, viste, no sé, por ejemplo, en Hermanas Bravas, que es un podcast que guioné hace poco, que justo ganó un premio en un festival internacional, hicimos todo un laburo como de, bueno, que se note que estamos viajando con los cronistas, ¿no? Para que el oyente esté escuchando ese universo sonoro que estamos describiendo y que no solo lo describimos porque hay una persona que dice estuve en Chacarita y la verdad que San Martín es un barrio picante, sino que vos lo tenés que estar escuchando y eso para mí es un recurso precioso. Bueno, es alucinante cómo a través del sonido y cómo va el relato, pero es como decías vos con el tema de la imaginación, cómo podés empezar a sentir el miedo, el peligro, el que se viene, empezar a palpitar con algo que estás escuchando, cuando somos una sociedad que está como acostumbrada a que todo sea imagen. Es una locura. Y sin embargo, te escuché en una nota que hiciste con nuestro amigo Gonzalo Delgado, que el equipo que estuvo atrás también, pero era como un equipo de televisión. Era de cine. De cine, ahí va. Entonces había algo de cómo ellos registraban el sonido que para mí fue re interesante. Y un poco eso nos vino en la pandemia. En la pandemia, cuando la gente no podía salir a filmar, empezaron a hacer podcast. Y entonces tenían un montón de equipamiento, de sonido, digamos, directo, de cine, que no era equipamiento que utilizábamos los podcasteros para grabar. Claro. Entonces era algo que le dio con como la caña, con exacto, todo eso. le dio una solidez y me parece que como industria ganamos un poco con eso. Y muchas productoras de cine, como La Maldita, que es la productora que produce Hermanas Bravas, un poco lo que hace también es empezar a producir podcast con esta lógica, ¿no? Y el paisaje sonoro empieza a tener un peso importante. Así que sí, yo creo que nos hace bien que haya cada vez mejor registro, ¿no? Y que la gente de cine se meta en el podcast, me parece que nos ayuda a eso. ¿Y cómo se puede vivir de esto? Se puede. ¿Verdad? Yo estoy viviendo el podcast, así que digamos, o sea, dignamente. Porque vos un día te planteaste, yo dije, yo me gusta hacer esto, pero también quiero vivir de esto. Exacto. Primero, cobren por trabajar, gente. O sea, siempre la plata aparece. Entonces, cuando te vienen y dicen, no, bueno, en especias, por canje, lo que sea, pero algo tiene que haber a cambio. Bien. Y siempre créanme que se logra.
Y después nada, ser creativos y creativas, ¿no? Yo tenía mucha lógica de dinámica de proyecto, entonces, por ejemplo, no sé, quería trabajar en una temática, no sé, el feminismo, y bueno, iba a fondos de mujeres a presentar proyectos de podcast. Y conseguí así intersecciones, en un podcast que lo hicimos así, con Gender IT, que es un portal de temas de género. Después, por ejemplo, temas ambientalistas, cada vez también hay más organizaciones que se están ocupando de financiar ese tipo de cosas. Es un tema que a mí me interpela, que me gusta, que creo que hay que hacer algo en relación con lo que está pasando. Bueno, acá en Uruguay con el agua ni que hablar. Y me parece que ahí también hay una línea de financiamiento que quizás son fondos digamos, que se pueden amoldar a un tema concreto, que no están pensados exclusivamente para podcast, pero que te permiten producir. Eso es una. Después, por ejemplo... ¿Ya sabés los investigadores que necesitas para el podcast, todo eso? Y un poco ya sé qué recursos me lleva a mí producir un podcast periodístico, por ejemplo, de tantos episodios. Entonces yo ya tengo más o menos un presupuesto, un dossier que más o menos ya sé como, nada, visión, misión, estas cuestiones, y en función de eso también voy buscando. Después cada vez hay más empresas que te llaman para que les pases presupuestos para producir sus podcasts y ahí tenemos que hacer también un trabajo como de enseñarles a las empresas que no es lo mismo producir con tu gerente de marketing que te da la gacetilla de prensa que eso pueda sonar a escribir un guión para. Y después nada, yo qué sé, por ejemplo en Buenos Aires el Banco Ciudad hizo una licitación para producir su podcast de comunicación interna, que también era otro desafío porque ni siquiera iba a estar público y Tristana lo ganó esa licitación y produjimos su podcast. Después Spotify también está invirtiendo, capaz que ahora justo el Río de la Plata o Chile no es su target, sino que están apostando más a México y Colombia, pero la verdad es que cada vez hay más actores o plataformas, pero yo creo que acá la creatividad es lo que hace que uno cuide el contenido, que sea un contenido artesanal y que nos permita también subsistir. Excelente. Bueno, Flora, qué belleza tenerte acá, nos quedaron un montón de cosas para charlar. Le decimos a la gente que vayan derecho. Yo hoy, por ejemplo, en Spotify, así puse Tristana y me sale todos los contenidos para elegir. Hay un montón, muy variados. Es un placer escuchar también el Detrás Bambalinas. ¿Y quién te dice que en algún momento nos vuelvas a visitar? Un besito. Cuando quieran. Así que un placer. Gracias por haber estado hoy acá. Por favor.